Bueno, buenas tardes a todas. Digo Buenas todas tardes. porque entiendo que somos mujeres, las aquí reunidas. Y bueno, un poco la idea de esta charla de hoy era hablar de un tema que en general nos convoca y nos compete más a nosotras. Bueno, íbamos a pasar un video con Andrea al principio, como para que después podamos también al final conversar de esto. Lo vamos a pasar al final, así que si les parece voy a dar inicio a la presentación. Eh, la idea un poco está pensada para que podamos hacer como toda la parte más expositiva al principio y después dejemos espacio para, digamos, abierto para preguntas, comentarios y demás. ¿Sí? Bueno, me presento, yo soy Florencia Tórtora, soy psicóloga. eh, y di alguna conferencia ya por ahí para Luis Pasteur. En realidad son, yo digo conferencias porque estas son un ciclo de conferencias de dos, pero bueno, la idea siempre es que sea de una ida y vuelta y un intercambio y no solamente una cuestión expositiva de mi lado. Y bueno, en este caso me convocaron para poder hablar de la carga mental femenina, un poco tomando como, digamos, el puntapié, fue el día y el mes de la mujer, y bueno, pero la verdad es que es algo que eh, es importante visibilizar, digamos, no solo en esta ocasión, ¿no? Pero bueno, a veces es muy difícil, justamente porque una de las características es que es una carga mental invisible, ¿sí? Bueno, yo voy a pasar a compartirles pantalla, a ver si, esperen, un segundo que lo tengo acá abierto, pero quiero ver bien que lo puedan ver sin dificultad. Denme un segundo. A ver, ustedes díganme si se ve y cómo. A ver, Te avisamos. sí, bien. Ahí está, A ahí ver, se ve. ahí sí, se Sí, ve. sí, perfecto. Perfecto. Bueno, ahí está. Bueno, a ver. Bien. Bueno, se ve bien ahí, ¿no? Sí, Sí. excelente. Perfecto. Bueno. Bueno, decíamos entonces que la idea del tema, digamos, y el tema de hoy es hablar de la carga invisible de la mujer en el contexto actual, ¿sí? Como verán ya en el título se habla de que es una carga que justamente, que difícilmente se ve, no solo para, digamos, el resto, sino para nosotras muchas veces. Bien, ¿en qué? Ahí está. Bueno, les decía entonces que el motivo, de alguna manera, fue el mes de la mujer, y agradezco, no quería olvidarme de agradecer, bueno, a todas ustedes por estar acá, a la convocatoria que tuvo, a Luis Pasteur por, digamos, pensar en este tema y poder visibilizarlo a su manera. Y bueno, les decía, ¿no? Que resulta fundamental hacer énfasis en un aspecto a menudo invisible para la sociedad y es la carga mental femenina. Nos referimos a la carga mental derivada de la gestión de múltiples tareas, tanto domésticas y familiares como sociales y laborales, vinculadas con roles culturalmente asignados y asumidos tradicionalmente por mujeres. Es decir, que tiene, digamos, varios factores, ahora vamos a ver cuáles son algunas de las características más generales, pero que en general tiene que ver con toda esa sobrecarga derivada de la asunción de múltiples tareas dentro de múltiples rubros, ¿sí? Por eso hablamos de lo familiar, de lo social, de lo laboral, que en general ha sido asignado y adoptado y asumido tradicionalmente por las mujeres. En un mundo como el de hoy, actual, digamos, globalizado, las exigencias implican que las mujeres tengan una participación activa en variadas áreas
que pueden resultar agobiantes, especialmente si recaen unilateralmente sobre ellas, ¿sí? Es decir, hay algo de el mandato, si se quiere, actual a la mujer, podemos decir hasta empoderada, ¿no? Que tiene que ver con, bueno, salir a trabajar, vestirse de determinada manera, maquillarse de tal otra, y además ocuparse de todo eso que, digamos, antes hacía, que eran las tareas del hogar y de los hijos, ¿sí? Entonces, bueno, da la sensación que los mandatos se multiplican, ¿sí? Si bien se está produciendo un cambio notable en la sociedad, de alguna manera poder hablar de esto ya es, como decía, visibilizarlo y tratar de intentar cambiarlo o modificarlo de alguna manera, y se está hablando de esto. De hecho, no sé si ustedes han, pues me pueden contar un poco su experiencia, pero si han visto, oído notas de este tema en variados artículos periodísticos. Bueno, de hecho uno de los videos que vamos a pasar tiene que ver con eso. Entonces se está poniendo en evidencia, bueno, todavía hoy la logística, la planificación, la coordinación, la toma de decisiones en el hogar incide más en las mujeres que en los hombres. Situación que se intensifica aún más con la maternidad. Y de este tema vamos a hablar un poco más la semana que viene, que va a estar más abocado a esta segunda parte de lo que tiene que ver con el regreso al trabajo después de la maternidad y bueno, y al ocio entre preguntas, ¿no? En signo de pregunta, a ver, bueno, ¿cuándo se regresa a eso? Entonces, si bien quizás hay mayor, de alguna manera, como apertura de parte de el resto de la sociedad para empezar a asumir algunas de estas tareas, todavía lo que tiene que ver con la logística, ¿no? Y la coordinación de esas tareas todavía recae muchísimo en la mujer. Y eso es una carga mental que a menudo no se ve. Bien. La lista de las tareas y las preocupaciones que suelen haber en la mente de muchas mujeres es interminable, ¿no? Digo, sería muy inagotable intentar hacer una lista exhaustiva. Además de las propias del desempeño profesional o laboral, se suman las del cuidado del hogar, que recaen, como decía antes, con mayor intensidad. Algunas de estas tareas, eso digo, sin pretender ser exhaustivas, abarcan desde garantizar una adecuada alimentación, vestimenta, mantenimiento del hogar, salud de los miembros de la familia, hasta realizar funciones de apoyo escolar, emocional, cuando no relaciones sociales o familiares y comunitarias, ¿sí? Intenta esta lista muy general abarcar, ¿no? Algunas de esas tareas donde decimos, digamos, creo que donde nombramos un ítem de estos se pueden desplegar, ¿no? Un montón de otros, y bueno, un poco también después podemos conversar sobre esto. Las características a grandes rasgos de lo que tiene que ver con la carga mental es, en principio, que no es un trabajo reconocido, ¿sí? Al ser un trabajo cognitivo, mental, de alguna manera, y en el ámbito privado, interno, de cada mujer, no está cuantificado, no es observable justamente todo eso que las mujeres tenemos en la cabeza a la vez, ¿no? Digo, las múltiples, digamos, tareas cognitivas en simultáneo. Y es en gran medida invisible por esto mismo y no suele ser valorado, como les decía antes, por los miembros de la familia y en ocasiones ni por la propia mujer, ¿no? ¿Cuántas veces, digamos, fuimos conscientes de todo eso que, ¿no? A mí me pasaba hoy en la ida al trabajo, pensaba todo lo que tenía en la cabeza que no tenía que ver con ir al trabajo, ¿no? Entonces, a veces es un trabajo nuestro interno el poder ser conscientes de ese repiqueteo, se dice a veces, ¿no? Que tenemos en la cabeza de todas esas cosas de las que nos estamos ocupando a la vez. Por otro lado, genera un sentimiento de sobrecarga, es decir, que inclusive digo, como junto con la percepción de la falta de control, porque no tenemos el control sobre todo, de la impredictibilidad, porque hay factores que son impredecibles y que, ¿no? Digo, como lo que tiene que ver con, bueno, lo imponderable, contribuye a un incremento de la percepción subjetiva del estrés, ¿sí? Inclusive de no poder llegar a todo lo que se tiene que atender. Entonces,
es un es un sentimiento de sobrecarga y de frustración, ¿sí? Porque hay un montón de factores que nos exceden de alguna manera. Bien. Y por último, es un trabajo poco gratificante en general, ¿sí? Porque conlleva afrontar contratiempos, esfuerzos de regulación emocional, solución de problemas o de conflictos vinculares, sortear dificultades que tienen una gran significación, porque se trata de nosotros, de nuestra familia, de nuestro hogar, de nuestro trabajo y que en general tienen una gran significación porque son cercanas y frecuentes, ¿sí? Es algo de todos los días y de muy cercano a nosotros. Y además son actividades que no suelen generar la percepción de logro, de avance personal o de recompensa, ¿no? Digo, como cuando todo eso que de alguna manera planificamos, coordinamos y se lleva a cabo y esa logística funciona, en realidad eh, no queda la sensación de, bueno, qué bueno, ¿no? Que todo eso es como si de alguna manera, bueno, era lo que tenía que ocurrir, se hizo como se tenía que hacer, ¿no? Quizás por el contrario, cuando las cosas no salen como uno las planifica o hay algún contratiempo, aparece, digamos, sí, la frustración eh, y esta sensación de sobrecarga. Bien, bueno, un poco hasta acá las características, esto que llamamos carga mental. Veamos ahora los indicadores, ¿no? Es decir, bueno, ¿cómo podemos darnos cuenta de que quizás estamos con una sobrecarga mental? Bueno, y finalmente, ¿qué podemos hacer con eso? ¿No? Bueno, hay como dos tipos de indicadores, en principio a nivel cognitivo. Todo eso que ocurre justamente a nivel mental que nos da cuenta de que quizás estamos sobrecargadas. Bueno, en principio agotamiento, ¿sí? Sentir que no podemos con todo y que ya no nos entra más en el procesador de alguna manera, ¿no? La fatiga mental, que es un poco, quizás es un poco más leve que el agotamiento, pero va en la misma línea. La disminución, bueno, y empiezan a ocurrir fenómenos como la disminución de la atención, por supuesto, inclusive esto se ve mucho en el trabajo. Eh, digamos, es donde puede ser fácilmente observable, la disminución de la concentración. Eso conlleva, fíjense que está todo de alguna manera relacionado a la lentitud en el procesamiento de información, ¿no? A veces, de hecho, esto es motivo de consulta, ¿no? Pacientes que por ahí inician un espacio terapéutico porque ubican que sienten hasta que hay algo mal, ¿no? Digo, como algo no está funcionando, algo está fallando, a nivel mental, justamente como, y empiezan a quizás confundir la falta de atención y de concentración con falta de memoria, y creen que hay un deterioro cognitivo, por ejemplo, ¿no? Y bueno, y en realidad lo que está pasando es que están sobrecargadas, sobrepasadas. Y con todo esto, un aumento en la probabilidad de cometer errores, un aumento en la probabilidad de que se produzcan accidentes laborales, ¿sí? Bien. A nivel emocional, algunos de estos, digamos, indicadores pueden ser síntomas de malestar en general, no sentirse bien, o con uno mismo o en los ámbitos por los que circula, que puede ir acompañado de irritabilidad, ¿sí? Estar, digamos, nerviosismo, estar más nervioso, estar más irritable, estar más susceptible, frustración, como decíamos antes, bueno, de que todo recaiga sobre una y que no poder con todo, tristeza, ¿no? Que puede llegar incluso a la depresión, ¿por qué no? Digamos, por eso digo la importancia de la detección temprana, ansiedad, insomnio, digamos, esto inclusive a veces, bueno, la falta de sueño, por supuesto, ¿no? Como esa parte donde justamente la cantidad de horas que se necesitan dedicar a tantas tareas a veces es en detrimento del sueño, de la calidad y de la cantidad. Y bueno, a veces puede aparecer el insomnio justamente porque entonces uno queda pensándose, ¿no? En si está todo listo para mañana. La apatía, como esta cosa, bueno, donde, ¿no? Ya no puedo más con todo, y el estrés. Eh, Son algunos de los síntomas por ahí que más se observan a nivel emocional. Bueno, ¿qué hacemos?
Si detectamos que estamos sobrecargadas y que, bueno, digamos, en algún punto esta sobrecarga empieza a afectarnos, ¿no? Bueno, hay estrategias de afrontamiento, son variadas, cada uno puede también, digamos, ir probando e implementando algunas de estas, viendo que funciona mejor para cada quien. Pero bueno, en algún punto, como primera medida, diferenciar, ¿no? Quizás diferenciar, digamos, entre las cosas que hay que realizar y las que pueden esperar. Yo ponía diferenciar lo urgente de lo importante. Y lo que no, es decir, diferenciar lo que tiene que hacerse y lo que ahora y lo que puede esperar y lo que quizás, bueno, sea para mucho más adelante, ¿no? Lo urgente y lo importante está dentro de lo que hay que hacer, pero prontamente, y lo que no, ¿sí? Y en realidad uno quizás termina dándose cuenta que los asuntos obligatorios no son tantos como creemos, ¿sí? Esa es como una primera gran medida que puede servir. Otra cosa que podemos hacer es identificar, ¿no? Identificar lo que depende de nosotras y lo que no. Pero para eso tenemos que ajustar nuestras expectativas en el proceso. Tanto lo que depende de nosotras, y digamos, las variables que controlamos y las que no, como también lo que, digamos, lo que no depende de nadie, pero lo que además, como no depende de nosotras, podemos delegar, ¿no? Digo, como esta cuestión del delegamiento de tareas también es muy importante y algo vamos a decir más adelante. Por supuesto, comunicación, ¿no? El comunicar, que creo que es un pilar fundamental en cualquier área de nuestras vidas, bueno, es fundamental lograr una comunicación lo más asertiva posible para solicitar la participación en la gestión de las tareas del hogar o la petición de cambios en algunas situaciones o la expresión de sentimientos, ¿sí? Desde el cómo me siento hasta lo que necesito, hasta lo que puedo delegar y lo que, digamos, vamos a hablar de algo que se llama la corresponsabilidad y como no solo la colaboración, sino una implicación verdadera, ¿no? Del resto de los miembros de la familia para con las tareas del hogar. Y decimos, bueno, en términos ideales, la comunicación más asertiva que se pueda, porque muchas veces, ¿qué sucede? Uno comunica cuando ya no da más, ¿no? Entonces, de alguna manera, lo importante o el desafío es tratar de no llegar a esas instancias, ¿no? Y poder, bueno, comunicar antes de que nos sintamos que, bueno, que no damos más para pedir ayuda. Desprogramar. Bueno, hay algo de poder cambiar como ese chip mental, ¿no? Y asumir que cualquier cambio produce a su vez cambios en el entorno más próximo. Si nosotras intentamos, ¿no? Vieron la frase, no, digamos, si quieres cambios, no hagas siempre lo mismo, ¿no? Como, bueno, hay algo ahí que quizás tenga que empezar por nosotras en poder, de alguna manera, empezar a cambiar algunos modos de funcionamiento para ver qué sucede en el entorno. Yo veo mucho que a veces, por ejemplo, en términos generales, ¿no? Uno empieza a poner límites, ¿no? Lo veo también con mis pacientes, y hay algo del entorno que reacciona a eso, ¿no? De hecho, muchas veces no es muy bien recibido al comienzo este cambio de posición, pero eventualmente es bueno y es bueno para todos. Y usar esas ocasiones para delegar muchas tareas, como les decía, ¿no? En desprogramar, en cambiar el chip mental, también hay algo de bueno, de corrernos, ¿no? De que lo haga otro, de que lo haga como lo hace otro, yo veía un poco cuando preparaba la charla que había muchos ejemplos también de cómo esta dificultad para delegar, pero además cuando delegamos para no supervisar, ¿no? Bueno, cómo lo hace ese otro que no somos nosotros. Si delegamos, delegamos y no supervisamos después. Bien. Algunas otras estrategias son intentar desconectar, ¿sí? Apagar móviles o celulares, digamos, redes, correos electrónicos, ¿no? Quizás primero en momentos concretos. Decir, bueno, vieron que ahora hay inclusive la posibilidad como de contabilizar las horas de pantalla, ¿no? El reporte del tiempo en pantalla del celular. Primero puede ser
poco tiempo, ¿no? Y hasta cronometrado. Bueno, 1 hora sin teléfono, ¿no? Y sin nada que implique estar conectado. Para después dar paso o ir incrementando, ¿no? Los periodos de mayor desconexión y darnos cuenta que no pasa nada por ello. Reducir la tensión. Bueno, con técnicas de autocuidado como relajación, meditación, baños, duchas, puse acá relajantes, como, bueno, de alguna manera que tiene que ver con volver a nosotras, ¿no? Como, bueno, todo lo que implique autocuidado, lo que a cada una le siente mejor, ¿no? Inclusive a veces, bueno, justamente darnos y permitirnos esos momentos de descanso eh, para poder, bueno, después sí, continuar con todo eso que tenemos pendiente, pero bueno, que puede esperar un poco en general. Disfrutar, bueno, difícil a veces, pero buscar momentos para disfrutar pequeñas cosas, ¿no? Decían también los pequeños grandes placeres. Mirar por la ventana, respirar al aire libre, dar un paseo, ¿por qué no hacer algo de ejercicio, ¿no? A veces salir a dar una vuelta, tomar aire. eh, la pandemia nos dejó el efecto ¿no? de lo difícil que es el encierro y lo bien que nos hace salir y de alguna manera no tiene que ver solo con salir a la afuera, sino también un poco como, no solo al exterior de nuestro hogar, sino también al exterior de poder salirnos de nosotras, de toda esa rumiación que muchas veces nos acompaña y que, bueno, podemos poner en pausa. Y agregué este último, me parece como, digamos, esta última sugerencia, un poco también en la línea del relevamiento que hice y del video que vamos a ver, que tiene que ver, me pareció interesante, con el homogeneizar. Tanto las tareas como el descanso, ¿no? Repartir las tareas a realizar de modo más equitativo, apelando a la corresponsabilidad, que era esto que les decía, y también digamos, y de colaboración, pero también aquellos momentos de descanso, ¿no? Que sean compartidos por igual. Porque si no, y esto es un poco lo que íbamos a ver en el video, da la sensación como de que hacemos una lista de tareas, de lo que hay para hacer, ¿no? Entonces, bueno, no sé, la mujer, por ejemplo, toma un rol, y alguien más en la casa, puede ser un hombre, puede ser los hijos, quien sea, toma esa otra, pero en cuanto se tachan de la lista, da la sensación que se repartió equitativamente, pero si los momentos de descanso no se acompañan, digamos, y hay uno sentado en el sillón y otro que sigue haciendo cosas, bueno, la sensación es que no es tan equitativo. Entonces, y que seguía habiendo cosas para hacer que quizás quedaron por fuera de la lista. Bueno, un poco a modo de conclusión y para ir cerrando mi ponencia, en definitiva, creo que lo primero y principal es visibilizar esta realidad, de vuelta, para nosotros, nosotras primeramente y después para el resto, de nuestro entorno. En ocasiones podremos ir incorporando cambios en la delegación y en la asunción de responsabilidades, mejorando los modelos de convivencia basados en el buen trato, en el reconocimiento de las aportaciones del resto de los miembros de la familia. Se está haciendo mucho hincapié, por ejemplo, en nuevos, digamos, nuevos modelos de crianza de alguna manera, en esto de la importancia de que los niños desde que son muy pequeños aprendan a sacar y a guardar sus juguetes, por ejemplo, ¿no? Que se puedan implicar algunas de las tareas del hogar y que incluso son, bueno, muy propias. Yo veía el otro día, por ejemplo, un video que hablaba vieron que ahora está como, bueno, muy en boga todo lo que tiene que ver con lo Montessori, que es que, bueno, los niños tengan acceso, digamos, a todo lo que les pertenece, que de alguna manera que puedan llegar, ¿no? A la cama, al placard, a los juguetes. Y bueno, era interesante porque contaban ejemplos donde los niños aprenden a hacerse la cama, inclusive no solo porque se los implica en esa actividad, sino porque, bueno, la tienen a mano y ahora hay incluso un método mucho más sencillo, que se usa solo un edredón arriba, no se usa sábana, entonces es muy sencillo y los niños lo pueden hacer. Que los libros estén a la mano, que los juguetes a la mano, pero justamente para sacarlos, pero para guardarlos también. Entonces, bueno, inclusive hasta hablaban del guardado de la ropa, ¿no? Después cada uno verá, bueno, qué puede poner en práctica, por supuesto acorde también a la edad de cada niño, pero bueno, me parece que hay algo de esto que no solo se va modificando en cuanto a
quizás que los hombres puedan tomar conciencia y, digamos, empezar a participar, y se está corriendo esto de ayudo, ¿no? Yo te ayudo, sino que empieza a aparecer, bueno, quizás de vuelta, no solo la colaboración, vos decime qué hago y yo te ayudo, sino una verdadera implicación, pero también en los niños. Bueno, y les decía entonces, corresponsabilizar a toda la familia en el funcionamiento del hogar, la implicación familiar es fundamental, ya que el cambio tiene que ser compartido, porque si no, ¿qué hacemos? De vuelta ponemos en nosotras que somos las encargadas de gestionar el cambio. Entonces, o somos las encargadas, somos las únicas encargadas de gestionar toda la tarea, digamos, las tareas y la logística del hogar, o somos las encargadas de gestionar un cambio. Entonces sigue recayendo en nosotras, digamos, de igual modo. Bueno, por último, también es importante recordar que a veces ser consciente del problema, tener la motivación para solucionarlo, no siempre es suficiente, ya sea por la complejidad del tema, los factores que intervienen o el momento personal en el que nos hallamos. Entonces podemos llegar a necesitar la orientación y el acompañamiento de un terapeuta. Esto, por supuesto, digamos, me parece que no podía quedar por fuera, no solo, digamos, porque, bueno, eh, lo estamos diciendo desde la psicología y sabiendo que es una rama que puede, digamos, brindar herramientas y demás en múltiples momentos y áreas de la vida, pero además porque creo que tiene que ver con el poder ser conscientes de pedir ayuda, es decir, donde no podamos con todo, es importante que pidamos ayuda a, digamos, los miembros de la familia, a colaboradores en el trabajo, o a poder acudir a un terapeuta si, digamos, lo necesitaran, ¿sí? Bien, bueno, hasta acá la presentación. Muchas gracias y bueno, damos paso a lo que sigue. Bueno, Flor, si me dejas de compartir pantalla, vamos a intentar, lo vamos a tener que ver desde la pantalla de Instagram. Si no se llega a escuchar, me avisan. Vamos a hacer el intento ahora. A ver, venimos acá. Espero que se pueda escuchar. Estoy viendo si compartir sonido, vamos a tildar esto. Ahí está. Dale. Vamos a intentar. ¿Ahí se escucha? Está muteado el audio. Ay, a ver. Esto, perdón, pero... Él, el pobre, no se entera de lo que está pasando. Pues si tú me dices que ponga la lavadora, yo la pongo. Si tú me dices que prepare la cena, yo la pongo. Y es verdad. Es decir, él es muy voluntarioso y su mujer va y le dice algo y él lo hace. Pero ahí lo que él no está entendiendo es un concepto que también es muy importante y es el de la carga mental. Esto lo hablas con la mayor parte de parejas y preguntas, ¿quién lleva en la cabeza el calendario de las visitas al pediatra? Y lo lleva ella. ¿Quién sabe cuántas veces este año os habéis reunido con el tutor o con la tutora del nene o de la nena? Y lo lleva en la cabeza ella. O quién sabe el tema de las vacunas. O cuándo hay que lavar las cortinas. ¿Cuándo toca darle la vuelta al colchón? ¿Cuándo toca hacer el cambio de armario? O qué tenemos que comprar esta semana. O hoy toca cenar hidratos. O es que esta mañana ya han comido muchos hidratos. Y eso es algo que lleváis vosotras de manera casi exclusiva. Eso es lo que se llama carga mental. Y esa carga mental pesa. Porque no tenéis que llevar en la cabeza solamente vuestros asuntos personales, asuntos de trabajo, sino toda esa coordinación y gestión doméstica, ¿no? Entonces, cuando tú llevas todo eso en la cabeza y de repente llega tan voluntariosamente tu marido y dice, ¿qué es lo que hago? ¿Que no tienes ojos? O sea, ¿que está el cesto de la ropa sucia desbordado? Pon la lavadora. ¿Que ya acabó la lavadora? Recógela, tiéndela, que ya está tendida, dobla la ropa. ¿Que la ropa ya está? Ponte a preparar la cena si tienes hambre. ¿Que no sabes que vamos a cenar? ¿Que no sabes que toca bañar a los niños? ¿Que no sabes que a las 8 toca darle el antibiótico? Es necesaria una participación más activa, no delegar en vosotras toda esa coordinación, toda esa gestión doméstica, porque eso os resta un espacio mental que es tremendo. Eso al final hace que vosotros acabéis con la cabeza como un bombo al final del día. El marido voluntarioso, ¿no? Bueno, ahí se pudo escuchar, perdón, pero queríamos compartírselo porque nos pareció que reflejaba exactamente lo que nosotros queríamos demostrar en toda esta campaña. Así que Flor, continúa vos. Bueno, en realidad ustedes, porque ahora me gustaría escucharlas, pero bueno, me parece que el video sumaba a esto que venimos hablando, que por ahí hasta queda más en lo teórico, si bien traté de poner algunos ejemplos, pero bueno, que creo que habla un poco de lo que pasa en el día a día, ¿no? Bueno, las veo a sentir, pero me gustaría escucharlas, así que adelante.
Yo creo, ¿qué tal, Flor? Un gusto conocerte. Yo creo que la verdad que es muy interesante todo lo como lo expusiste, lo dijiste, o sea, es lo que pasa, lo que ocurre, y que no somos conscientes muchas veces de toda la carga mental que tenemos y que asumimos y que creemos que la debemos llevar nosotros, ¿no? Como esto de también creo que habla también un poco ahí del machismo, ¿no? Esto de que las mujeres ocupaban un lugar y que estábamos en la casa y que, bueno, y que nos ocupábamos de todo porque era nuestra obligación y nuestras tareas. Y esto creo que se fue pasando de generación en generación hasta que la mujer empezó a salir a la calle a trabajar y a, digamos, a tener esa doble, digamos, capacidad para estar en la casa y estar en su trabajo y atender una cosa y otra. Lo que yo creo es que me parece que lo que vos dijiste, que cuando hay una comunicación no violenta, asertiva, en donde uno puede, donde nosotras podemos pedir las cosas, tratar de buscar ayuda, no sobrecargarnos y, digamos, de una manera que el otro no lo sienta como una carga que se lo enchufo, pero que de alguna manera sea participativo y pueda colaborar con nosotros los chicos, bueno, el esposo, la pareja, y las personas que vivan en la casa, pero creo que sí, que es algo que sigue vigente y que creo que lamentablemente a veces estamos pasadas de la raya y a veces tenemos ganas de mandar a todos a pasear porque no tenemos ganas ya más de nada, pero reconozco que cuando uno habla de otra manera y se comunica de otra manera y pide las cosas de otra manera, pide ayuda, busca espacios también para salir, ¿no? Y tomarse esos espacios. Creo que ahí es cuando empieza a cambiar las cosas. Así que yo estoy de acuerdo en todo lo que expusiste y pienso que tenemos que tomarnos nuestras pausas, tenemos que saber delegar, tenemos que saber compartir, y bueno, y tratar de estar lo mejor posible porque de verdad que asumimos muchas cosas y todas esas cosas a veces una persona no las puede cargar. Así que creo que es importante pedir ayuda. Ujú. Muchas gracias, Miriam, por tu aporte y creo que hiciste hincapié en algo que por lo menos quiero recortar y es esto, ¿no? Que creo que algo mencioné al principio. Se van sumando las tareas y las cuentas no dan al final, ¿no? Como, bueno, una cosa era, digamos, la mujer como ama de casa, que en todo caso se quedaba al cuidado de la casa, de los chicos, que igual, digamos, era un montón, pero si además le agregamos ir a trabajar y como decía, con todo el mandato que implica, ¿no? De, bueno, de quizás vestirse de tal manera, ganar determinado, ¿no? En un momento escuchaba algo como, se nos pide que seamos la CEO de la empresa y la CEO del hogar, ¿no? Y bueno, es un montón. No, las cuentas no dan, no se puede con todo. Diana está levantando la mano. Diana, si querés habilitar el micrófono. Sí, lo que yo quería decir que, bueno, estoy de acuerdo, yo había escuchado la charla en Instagram y me pareció muy interesante, creo que es la primera vez que escucho el tema este de la carga mental en la mujer. Y una reflexión que me queda a partir de que vos dijiste que hay una segunda charla en relación a cuando la mujer vuelve al trabajo, creo que las distintas edades de la vida de la mujer tenemos todas estas cargas. Cuando somos niñas, cuando somos adolescentes, cuando somos adultas y cuando somos mayores también. Porque no solamente es cuando volvés al trabajo porque tuviste familia, en mi caso tuve 2 hijos y me pasó 2 veces y las 2 veces me tuve que adaptar, sino que también en la adultez surgen otros problemas de los cuales vos también tenés que hacerte cargo y también te abrumas. Lo digo por experiencia personal, pero también lo digo por personas que tienen mi edad, más grandes, más chicas, con maridos enfermos, familiares enfermos, adultos mayores enfermos, que hay que cuidarlos. Entonces es muy importante que todo esto lo tengamos en cuenta en todas las etapas de la vida, porque en realidad, como decía Miriam hace un rato, es como una carga cultural, ¿no? Que heredamos, que es tácita, que no se habla, de esto no se habla en las familias normalmente, es como que vos lo heredaste y lo tenés que hacer, y porque lo hicieron todos y lo tenés que hacer vos también,
pero además es como que cada etapa de la vida tiene sus dificultades y nosotros nos vamos cargando, como vos decías, sumando tareas y la suma no nos termina dando el total, ¿no? Porque terminamos cargando un montón de cosas y bueno, es muy importante todo esto, porque las pausas también son importantes y es aprender a valorarnos a nosotras mismas también. No tiene que ver con la autoestima, que es un problema muy grande también, ¿no? El generar una buena autoestima para quererse bien uno, para poder querer bien a los demás, no, no solamente dar y dar y dar y queda vacío el cuenco, ¿no? Es como que falta siempre algo. Así que me parece muy importante y bueno, agradezco esta posibilidad que nos dan de poder ajustar las clavijas cada tanto, ¿no? Porque es importante que lo tengamos en cuenta. Muchas gracias. Totalmente, Diana. También agradezco tu aporte y vos sabés que me hiciste recordar algo, pensaba recién, yo todo no podía, entonces necesitamos la ayuda de otras mujeres que vayan trayendo ejemplos. Y pensaba en esto, el cuidado de los padres, ¿no? Yo mencioné que, bueno, que la segunda charla va a ser sobre el regreso laboral, bueno, justamente la crianza con los hijos, pero ¿qué pasa cuando, bueno, en realidad ese cuidado de otros implica a otros, ¿no? Los padres, como decís, o familiares o adultos mayores, entonces sí, es cierto que se multiplica. Y bueno, cuidar al cuidador, ¿no? No podemos cuidar de todos sin cuidarnos de alguna manera nosotras, y me parece que esto del autocuidado que hablábamos, de la autoestima, va en esa línea. Andrea también estaba levantando la mano. Te escuchamos. Hola, buenas tardes. Me gustó mucho el concepto de la carga mental. Yo veo mucho, yo soy asesora en infancia y los grupos de apoyo que vienen matrimonios jóvenes, veo mucho el vocabulario del papá que dice, la mamá se encarga, la mamá sabe de la psicopedagoga, la mamá se encarga de esto. Y veo en esas mamás unos puerperios extensos y largos, porque no pueden delegar. Es decir, cuando una mamá me viene con una mastitis recurrente y le digo, anda a tu pieza, descansa, toma agua, y que el que venga de visita y te pida un favor, o vos decirle, hacé los mandados, lava los platos, y les cuesta mucho salir de ese lugar y después en otras situaciones que no sean esas, sienten mucho el juicio crítico. Es decir, la mamá que amamanta y vuelve al trabajo, el juicio crítico en la empresa. Es decir, yo he inaugurado varios lactarios y bueno, a veces hay que dar charlas en las empresas, a los jefes y a los compañeros. Es como que fuera un lugar, el de la mujer, desconocido para los demás. Y entonces termina siendo que la mujer se queda en el lugar que la ponen, porque es tan difícil socialmente estar en todos esos frentes. Por ejemplo, yo una vez tenía una mamá que llevaba al bebé al pediatra del esposo y al pediatra que ella había elegido para su bebé. Es decir, era tanta la carga familiar que ella tenía que ir paralelamente con esas dos cosas porque no podía decir. Yo muchas veces les digo, hay personas en tu vida que valen la pena, sentate, prepárate una taza de té, prepárate unos mates y explicarle lo importante que es para vos que vaya a esa escuela o que vos quieras amamantarlo o que quieras no volver al trabajo. Y les cuesta muchísimo y bueno, la mastitis es una de las cosas. Hay otras cosas que también hacen que o se enfermen o se estresen y como vos dijiste al principio, ya no es que hacen una sola cosa, tienen que hacer todas y todas bien. Es decir, hacer las tareas con todos los chicos multiparamente bien, estar las 8 horas de trabajo, movilizarse, todo bien. Y entonces les cuesta mucho, mucho moverse de ese lugar. Una exigencia que muchas veces nos ponen y muchas veces nos ponemos, y como decíamos antes, la sensación no es, digamos, cuando sale todo bien, en realidad hicimos lo que tenemos que hacer, ¿no? Entonces tampoco está esa sensación de lo Pero gratificante. por ejemplo, si tienen el juicio crítico de un pediatra, bueno, cambia el pediatra.
Si te sentís muy controlada, cambia los tetras. Y les cuesta ese paso. Es como que a veces con el mismo grupo de apoyo de otras madres, toman fuerza y toman la decisión. Pero yo lo que veo es que les cuesta mucho moverse de ese lugar. Sí. Me hiciste acordar de una paciente que también, ella no estaba de acuerdo con su obstetra, no se sentía cómoda, pero seguía porque el marido, digamos, había aprobado a eso. Pero lo cuento como, fíjense, en qué instancias tan personales y femeninas como, ¿no? Digo, si uno no puede elegir el obstetra, bueno, ¿qué queda? Sí, me hiciste acordar como a esto del grupo de padres, por ejemplo, ¿no? Del jardín. Siempre fue grupo de mamis, el grupo de mamis del jardín, el chat de mamis. Bueno, ahora eso está como reformulándose y ahí, bueno, de madres y padres y van participando un poco más. Pero bueno, Ojo que también hay algo ahí que... cuando le propones a las mujeres jóvenes esta triada de papá, mamá, bebé, y como que se cierren a los opinólogos, ves mucha sanación, ves mucha salud en esa triada. Yo estoy en otro lugar, a lo mejor a esta edad, otro tema fue que yo nunca pude delegar en mis hijos, tengo 4, por más que estuvieras el lavarropa automático, el horno que hace pan, no, ellos pasaban a decirte, deja, no lo hagas, si vos estás, no lo hagas, yo no la quiero a la camisa, no como pan, te decían, y no había forma, ¿viste? Entonces yo no me podíamos correr del lugar de que lo seguía haciendo por los otros, pero ese es mi lugar. Lo otro lo traje a la experiencia porque veo muchas mamás con eso, que la sociedad como que saben que son necesarias, pero no la corren de que no pueden estar bien en todo si no la apoyan. El círculo de seguridad, yo le digo, el entorno que tiene la mami. Totalmente. Gracias, Andrea, por tus comentarios. ¿Alguien más quiere decir algo? Unos mensajitos en el chat, Sí. a ver. Espera, porque tengo algunas cosas que me estaban preguntando personal. Bueno, acá Creo que Milena nos estaban dice, preguntando sí, por Milena el nos dice video, que le ¿no? encantó el video, sí, que le pasa todo el tiempo. Sí, Yani nos estaba pidiendo, ahí me voy a contactar con ella por el Instagram para compartírselo. Milena que dice que es verdad, que se hace y ya, alguien lo decidió así. Bueno, por ahora tenemos, Milena dice totalmente de acuerdo. No sé, Milena, ¿querés activarte el micrófono? No sé si querés compartir algo. Ah, ¿me escuchan? Sí, sí, perfecto. Ay, me pareció muy interesante la charla. Yo ya mi hijo mayor ahorita va a cumplir 8 años. Tuve otro hijo muy cerquita, tiene 6, y de verdad que cuando ellos nacieron prácticamente me dediqué a ellos. Me tocó también la pandemia, entonces fue un encierro que me pegó muchísimo porque bueno, tenía toda la responsabilidad sobre mí, de ellos, de la casa, de que enseñarles algo porque no iban al cole. Entonces me transformé en maestra, en ama de casa, en como decir de todo. Y de verdad que fue demasiada carga, como dice, demasiada carga mental para mí. Y bueno, ahorita que ya ellos van al cole, están más independientes, a veces no me siento como extraña, me siento como que me falta como que controlar eso, de que, bueno, ahora alguien más le está enseñando, que es el deber ser, tiene pedagogía, le enseña las cosas, las letras, escribir, y a veces como que soltar eso me cuesta porque estuve como tanto tiempo haciendo esa actividad que digo, oye, no sé, ¿estará bien eso? O de repente todo el día en el cole, cuando antes era todo el día conmigo, le dan su almuerzo, entonces yo quiero saber qué comen, porque siempre estaba yo ahí, pues. Entonces, pienso que también ahora tengo más espacio para lo que es el autocuidado, porque evidentemente uno se descuida, todos ellos van primero, mi esposo también va primero, entonces al final uno queda atrás, descuidado, enfermo, porque uno también de tanto estrés se enferma. Entonces, de verdad que este tipo de charlas sería buenísimo también para
motivar a las mujeres también a delegar, porque a veces uno le da miedo delegar de que, ay, no, va a pasar algo si yo realmente no le hago el almuerzo a mis hijos, o si de repente los dejo solo en el cole, va a pasar algo. Entonces, interesante eso, pues, de decirle a las mujeres que, bueno, pueden contar con otras personas, que no solamente está uno como para hacer todo, el esposo también ayuda, la comunicación asertiva, porque me pasó muchísimo que desde la molestia dije las cosas y no se lo solucionaba nada, más bien se crea un problema más grande. Ya después cuando uno está más calmado, uno puede hablar con su pareja, con su esposo, decirle, mira, me pasa esto, necesito que me ayudes con esto, ya no puedo más con esto, y hacer un gran equipo, porque al final del cuento somos cuatro, que son mis dos hijos y mi esposo y yo, y bueno, contar con ellos también para hacer actividades del hogar. A veces ya los niños están más grandes, me ayudan a botar la basura ellos solos, ellos van, cierran la bolsa, botan la basura, se lavan sus manos, ordenan su cuarto, o sea, son cosas ya que uno se va, actividades que uno se va zafando y, y bueno, ya uno se dedica a otras cosas, a más tiempo de ocio, a compartir con ellos una película sin tanto estrés. Entonces, de verdad, muy bueno todo, me parece excelente. Bueno, Milena, muchas gracias por tus aportes también. También iba anotando algunas cosas. Acá no está mencionado, pero la culpa, ¿no? La culpa que genera a veces justamente hacer esas otras cosas para nosotras y que, bueno, de alguna manera a veces la maternidad viene con eso. Y veía, por ejemplo, en algunas de estas, digamos, otras ejemplos, ¿no? Que habla de, bueno, el niño con los turnos médicos o el calendario de vacunación impecable y el nuestro qué, ¿no? Como, ¿cuándo fue la última vez que, digamos, sacamos el turno para control con el clínico, con la ginecóloga, ¿no? Y cómo nos vamos quedando como, bueno, en segundo, en tercer lugar, y bueno, y poder volver a nosotras. Y a veces, en relación a lo que tiene que ver con el, digamos, volviendo a esto de la familia y el padre, se está hablando mucho del paternar, ¿no? Como el padre no ayuda, el padre paterna, y esta cuestión de, bueno, también empezar a mover y a cuestionar esos roles. A veces también leía mujeres que decían, me pasa que voy a un lugar y me preguntan, ¿y con quién dejaste a tus hijos? Con el padre. Y entonces decían, ¿le pasará lo mismo a los hombres cuando van a una reunión? Les preguntarán, ¿no? ¿Con quién dejaste a tus hijos? Con la madre. Como hay algo de que llama la atención de la madre sin los hijos, ¿no? Y que no sucede del mismo modo con el padre. Bueno, esto son ejemplos más desde la maternidad, pero que bueno, que también está bueno visibilizar. Me parece, digo esto y cierro yo, que también tenemos que dejar de culpabilizarnos de no habernos dado cuenta antes o de, ¿no? Como, bueno, me parece que es algo que hoy hablaban por ahí del machismo, del feminismo, bueno, va con los vientos de época y que de alguna manera quizás, bueno, el feminismo y estos cambios en la sociedad van trayendo cuestionar algunos paradigmas y está bueno, en buena hora, digamos, que se pueden empezar a hacer, ¿no? Bueno, ya estamos casi en hora, no sé si alguien más quiere comentar algo. Sí, acá Yani Anzuaten siento que es tal cual que le pasa, bueno, lo que nos pasa a todas. Por el chat no tengo algún otro comentario. Acá hay alguien que se está activando. Me parece el usuario como MCM. No sé si querés decirnos algo. No tengo el nombre completo. No, no, era por un error. Pero bueno, quizás un comentario. A mí me pasa, yo tengo dos niños chiquitos, uno de 6 años y una nena de ya 11. Y luego de la pandemia, un poco en plena pandemia, a mi marido le diagnosticaron bipolaridad. Después de muchos años de conocernos y quizás de ahora entender por qué de muchas conductas, que claro, que uno después con un diagnóstico preciso y un camino ya donde uno está más orientado, sabe cómo comportarse. Y lo que a mí me pasa en particular es esta sensación a veces de ser un poco como el fusible entre lo emocional que pasa quizás a nivel, bueno, de adultos y qué ven los chicos, ¿no? Que no me vean con, bueno, esta mamá que está quejándose o esta mamá que está siempre dice que está cansada o sea, que puedan ver en mí que a pesar de quizás, bueno, las responsabilidades, las cargas y bueno, toda esta carga mental que ustedes mencionan, eh,
hago el esfuerzo, obviamente, por alivianarlo, pero que también cierta cosa de poder transmitir algún disfrute de lo que uno hace, de lo que uno vive, de la maternidad misma, porque si no es como que a veces pienso, sobre todo mi hija, que tiene ya 11 añitos y empieza, bueno, a mirar las cosas con un poquito más de, bueno, preadolescente, adolescente, y que seguramente se plantea, a ver, pero hoy ser mamá y trabajar, ser mamá y tener pareja, ser mamá, ser papá, o sea, bueno, un poco, a veces me pregunto, ¿qué estoy mostrándoles a mis hijos? Que me gustaría que vean que a pesar de mis errores o del, del cansancio, vale la pena, ¿no? Bueno, yo será que, digamos, tuve una familia numerosa, reincidí en querer formar mi familia, soy mamá grande, ya tengo 50 años, pero bueno, las vueltas de la vida, tengo a mi marido con esta situación que gracias a Dios está mucho mejor, pero bueno, eso también es como un poco la mirada desde los pequeños, a ver, cómo ven a su mamá y a su papá? Y reconozco que en eso es verdad que la comunicación en la pareja es fundamental para poder, bueno, transmitir el mismo idioma, hablar el mismo idioma, ¿no es cierto? Bueno, era cortito. Absolutamente. En realidad vernos desde afuera, ¿no? Poder salirnos de nosotras y vernos y ver también cómo nos ven otros, y está buenísimo esto que traes. Sí, a veces si nos encuentran todo el tiempo cansadas, que nos quejamos, ¿no? Que estamos enojadas, irritables. Bueno, sí, estamos nosotras vivenciando, pero además transmitiendo algo de eso. Está bueno. Gracias por el aporte. Bueno, no Bueno, sé, Andrés. para eso la idea es mostrarles todas las propuestas que trajimos a este mes de la mujer, que tienen que ver con el arte, con actividad física, con yoga, para tratar de descomprimir un poco todas estas sensaciones que compartimos todas. Ojalá alguna de todas las charlas que planificamos sirva para encontrar quizá una vía de escape, si se quiere, para esto, ¿no? Para poder conectarnos con nosotras mismas, sentirnos un poquito más felices, y eso también a la vez termina siendo una bajada de línea para todos, ¿no? Porque cuando uno hace cosas que te hacen bien, volvés más contenta a casa y a la relación con la familia, con los hijos. Entonces es un poco la idea de lo que estamos proponiendo en este mes. Así que bueno, si no tenemos más consultas, por el chat no tenemos, así que yo por mi parte, Flor, te agradezco un montón la participación, muy interesante todo, a todas, gracias por conectarse, por abrirse y contarnos sus historias, que eso, como dijo Flor en un principio, es lo que nos alimenta y nos nutre a todas las mujeres que pasamos por la misma, y bueno, siempre escuchar también lo que le pasa al otro ayuda a mitigar y a buscar las formas de solucionarlo. Acá estamos recibiendo un montón de chats de agradecimiento, así que Flor, si querés cerrar, ya damos por finalizado el encuentro. Dale, bueno, gracias a todas, un placer, y las espero si pueden en la próxima charla, que es el viernes que viene a la misma hora, así podemos darle una continuidad, así que me encantaría que puedan estar. Bueno, Muchas gracias. muy bien, buen fin de semana para todas y buenas Gracias, noches. muchas gracias. Adiós. Igualmente. Gracias. Adiós. Gracias.